Estimadas y estimados participantes, empezaremos con la sesión de hoy. En la última sesión del martes pasado, hubieron varias voces que se molestaron por el carácter oportunista de partidos pequeños que venden su sigla aparentemente al mejor postor. Y por ello, entre ellos los señores Quijarro y Condori criticaron la moral política de esos partidos que aparentemente, subrayo varias veces el adverbio, aparentemente venden su sigla al mejor postor. Quiero mostrarles lo cual es usual en toda la vida. Es decir, que todo resulta más complejo, más difícil y más diferenciado cuando uno examina los detalles. Es lo mismo en la vida de pareja. Llegado un momento es muy difícil saber quién realmente tiene la responsabilidad por una ruptura, por un divorcio. Generalmente se vuelve una cosa muy enredada el tratar de atribuir claramente culpas. Y aquí yo no quiero llevar de ninguna manera la contraria a estos ilustres miembros del curso, pero quisiera mostrarles lo complicado, lo complejo y lo interesante que es la vida política, justamente mencionando a los dos partidos que en la historia boliviana de los últimos 50, 60 años se han dedicado obviamente no a vender, pero a promocionar, uso la misma expresión de ellos, a promocionar su sigla para candidatos que no se han inscrito a tiempo o que no han registrado el número conveniente de partidarios, etcétera, etcétera. Es decir, estos partidos, esto lo digo ya como conclusión, hacen un favor político a la comunidad, porque no es simplemente un acto de oportunismo, sino que hay muchos más factores en medio de ello. Los dos partidos que más han, digamos, practicado esta virtud de ofrecer, no vender, ofrecer sus siglas, son el Partido Demócrata Cristiano, que ahora, como ustedes saben, ha adquirido un enorme protagonismo en los últimos días, inesperadamente, y el Frente Revolucionario de Izquierda Free, a quien le pasó lo mismo en 2019, lo mismo. La conducción política de ambos partidos es más o menos similar. Ambos confluyen en lo que podemos llamar el pragmatismo, o sea, una actitud permanente que está condicionada por las oscuridades y complejidades de la práctica cotidiana, de eso que las teorías, por más brillantes que sean, generalmente no pueden resolver, ni siquiera aprehender, es decir, comprender todos los problemas prácticos. Y aquí, estimado público, vemos, y esta es la conclusión principal que les digo al comienzo, vemos el relativo fracaso de dos grandes ideologías a nivel político, las dos más grandes probablemente en los siglos XIX-XX, el cristianismo por un lado y el marxismo por otro lado, y ambas terminan más o menos igual. Esto nos lleva obviamente en el campo politológico a preguntarnos por qué dos grandes corrientes con teorías muy interesantes ambas, por qué ambas corrientes terminan en un pragmatismo que, por ejemplo, el señor Quijarro y el señor Condori
los han calificado negativamente. Es decir, terminan, yo no diría vendiendo su sigla, pero facilitando, para usar un término neutral, facilitando la vida política en el país. Entonces, esto nos lleva obviamente a la pregunta fundamental, que es uno de los núcleos de la politología. En el fondo, ¿sirven realmente las grandes doctrinas, las grandes teorías, sirven para comprender todo el aspecto de lo que es la política, o simplemente son ayudas, tal vez teorías que incitan a un comportamiento determinado, pero que no siempre pueden contestar las preguntas de la vida política práctica? Veremos primero, estimado público, además porque ahora, por muy pocos días, se ha puesto de moda el Partido Demócrata Cristiano en Bolivia, y yo, pudiendo equivocarme muy fácilmente, creo que ustedes tal vez no han tenido un curso, un módulo, es decir, una asignatura en la carrera de Ciencias Políticas que se dedique a los partidos pequeños, que son, como les decía, muy interesantes, porque nos muestra una constante antropológica del comportamiento humano, que termina con lo que está en azul allá abajo. Entonces, estas dos grandes doctrinas han inspirado dos movimientos contrapuestos a lo largo de décadas, que terminan más o menos en lo mismo. Y aquí hay que preguntarse, ¿es algo que la historia obliga? ¿Es algo de lo cual no nos podemos liberar en el fondo? Es decir, volvernos pragmáticos. El señor Quijarro ha utilizado en este curso varias veces la expresión: la política es el arte de lo concreto, de lo real. Y eso, estimado público, es, creo yo, una verdad profunda. La política no obedece siempre a grandes lineamientos teóricos, por más que estos lineamientos teóricos tengan una base muy sólida, una historia gigantesca, como es el caso del cristianismo y del marxismo. Por eso aquí los podemos contraponer y ver que al final resulta el comportamiento muy similar. Veremos primero el Partido Demócrata Cristiano en Bolivia. Este partido, estimado público, ya tiene sus buenos años de existencia. Fue fundado en 1954 por un personaje que hace 70, 80 años era muy importante en la política boliviana y en la teoría política, por eso he puesto el nombre, Remo Tinajale, que hoy está totalmente olvidado, pero que hace 70, 80 años era realmente uno de los grandes personajes de la teoría política boliviana, es decir, del tema que nos interesa también en este curso. Remo Tinajale y su ayudante de esa época, el muy conocido en esa época jurista Benjamín Miguel Haro, tal vez alguien ha escuchado hablar de este notable jurista, ellos dos fundaron el partido con el nombre de Partido Social Cristiano en 1954. Y en 1964 una asamblea del partido, estaba conducido por esos dos mismos personajes, cambió al nombre definitivo hasta hoy, Partido Demócrata Cristiano. Este partido, estimado público, trata, como toda la sociedad, como toda la democracia cristiana a nivel mundial, de construir, de edificar una alternativa popular al marxismo. Ese es el gran intento de la democracia cristiana. Desde que ha nacido
desde que han nacido intentos de crear partidos demócratas cristianos de amplia base social en Europa en el siglo XIX, siempre se han creído los fundadores que tenía que ser un partido diferente al Partido Conservador, al liberal, ambos acusados de ser partidos de élites. En cambio, los demócratas cristianos siempre quisieron construir algo para las masas, apoyados, entre otras cosas, en un documento politológicamente muy importante, que es la doctrina papal Rerum Novarum. Esta doctrina papal es de 1891, una doctrina emitida por el entonces Papa León XIII. Y esta doctrina es muy interesante, estimado público, porque es la primera vez que la Iglesia Católica incursiona fuertemente en el campo de la política popular. La doctrina se basa naturalmente en principios cristianos, en el principio sobre todo de la caridad con el prójimo. Entonces, en lugar de apoyar, como había sido la historia de casi 2000 años de la Iglesia Católica, de apoyar a los ricos, a los poderosos, etc., claro, disimulado todo eso con el manto de la caridad, el Papa dijo: hay que crear movimientos no solo políticos, sino también sociales, comunales, etcétera, que hagan seriedad con el precepto del amor cristiano a todos, sobre todo a los más necesitados. Y el Papa dijo claramente: tenemos que mejorar la situación de los obreros. Esa frase está en la encíclica Rerum Novarum. Mejoramiento sistemático de los obreros, que en 1890-91 eran naturalmente la clase más explotada en Europa. Entonces, como vemos, estimado público, aquí hay de parte de la Iglesia Católica el intento de basarse en sus propias raíces, en las raíces sobre todo del amor cristiano, como está claramente escrito en algo que yo les recomiendo por la calidad literaria y por la brevedad del texto, en el Sermón de la Montaña del Evangelio de San Mateo. Es un texto muy breve, pero excepcionalmente bien concebido, el Sermón de la Montaña. Y ese texto realmente nos muestra que una religión puede tener una huella, una impronta, podríamos decir un abordaje social colectivo. No es un texto que alaba a los ricos o a los poderosos, como lo hizo la Iglesia cuando tomó el poder en el Imperio Romano con el emperador Constantino I, llamado el Grande por los cristianos, un personaje siniestro. Pero, estimado público, aquí vemos que la Iglesia ve que puede perder adeptos, puede perder creyentes, etc., y a fines del siglo XIX decide abrirse a las masas populares. Esta tendencia de apertura la siguió el Papa siguiente, Pío X, ¿ya? O sea, hubo 2 o 3 papas que hoy podríamos llamar medio izquierdistas. Eso ha habido en la Iglesia Católica. Juan XXIII, el Papa Francisco, últimamente. Es decir, no es algo totalmente extraño a la tradición de la Iglesia Católica, aunque en líneas muy generales, la tradición de la Iglesia Católica fue apoyar a los poderosos, a los partidos de derecha, a las élites políticas, sociales, económicas, etcétera, etcétera. Si nosotros, por ejemplo, en un rapto de interés que podríamos llamar investigativo, que deberían tener ustedes a veces un poquito,
si ustedes ven el origen familiar de los papas a partir del siglo IV, o sea, hace 1600 años, ustedes van a notar que la inmensa mayoría de los papas venían de familias extremadamente acomodadas, cuando no de la cúspide de la estructura social. Siempre como hay uno que otro aquí interesado en arte, quiero mencionar a los tres grandes papas, los tres muy corruptos de la Iglesia Católica en la época del Renacimiento, en su mejor etapa: Alejandro VI, León X y Clemente VII. Los tres venían de las familias más poderosas de Europa. Clemente venía de los Medici, los grandes banqueros y soberanos de Florencia. El Papa Alejandro VI, que era español, venía de la familia Borgia, que ha quedado, hasta el apellido ha quedado turbiamente recordado hasta hoy. Alejandro VI es conocido por ser uno de los papas más corruptos que uno puede imaginarse. Y luego León X, el gran protector de Miguel Ángel, de Rafael, de los artistas, que dilapidó los fondos de la Iglesia en la construcción de basílicas, en pagar artistas, que obviamente para el arte es una maravilla, pero descuidó obviamente las funciones sociales de la Iglesia. Y así ha sido hasta León XIII, a fines del siglo XIX. Entonces ahí la Iglesia se dio cuenta de que hacía mal en defender a los ricos, aunque sea indirectamente, y no preocuparse por los pobres. Y León XIII emitió esta encíclica. Ustedes saben, el Papa es infalible según la propia Iglesia Católica. Cuando el Papa habla de cuestiones de dogma, jamás se equivoca. Jesucristo le dio ese poder a Pedro en el último día, le dijo: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, etcétera, etcétera, lo cual ha sido siempre interpretado como una especie de pleno poder, sobre todo intelectual, doctrinario, al Papa, al jefe de la Iglesia. Claro que en esa época no había concepto de Papa, de pontífice, ni de obispo, arzobispo, cardenal, no había nada de eso. Pero la Iglesia ha sido siempre muy sabia. Esto lo pongo entre comillas, lo digo con ironía. Ha sido muy sabia y ha sabido apoderarse de denominaciones, títulos, estructuras sociales, costumbres, mecanismos de otros elementos de la cultura. Y así la Iglesia adoptó, por ejemplo, la estructura militar del Imperio Romano, etcétera, etcétera, con lo cual le ha ido relativamente bien hasta hace pocas décadas. Recién en las últimas décadas, con el desinterés de ustedes, los jóvenes, por cuestiones religiosas, recién se está hundiendo en la popularidad. Es decir, se está hundiendo porque ya poca gente se preocupa, practica la Iglesia, cuando mucho hacen bautizar a sus hijos y tal vez enterrarlos con ritos de la... No solamente en la católica, en la protestante es peor todavía, en todas las denominaciones. León XIII era un papa muy inteligente, muy amigo de los pobres, un caso raro. Y él realmente con esta encíclica fijó los fundamentos de esa tendencia de formar partidos demócrata cristianos, es decir, partidos de masas, pero inspirados en dos principios, que también son los dos principios del Partido Demócrata Cristiano Boliviano. Primer lugar es la libertad individual. Eso va contra el marxismo, por lo menos contra la práctica del marxismo y también contra la práctica de la extrema derecha. Libertad individual. La persona es lo importante. Esto no quita el segundo principio, que es la solidaridad con los pobres.
O sea, hay que respetar la persona individual, sus decisiones, su toma de conciencia, que según León XIII siempre son actos estrictamente individuales, pero al mismo tiempo hay que practicar la caridad, el amor al prójimo, la solidaridad, como diríamos hoy en un término un poco más popular hoy. Entonces, estimado público, estos son los dos pilares que también están en el programa del Partido Demócrata Cristiano en Bolivia. Eso se lo puede ver muy fácilmente en internet. Usted digita Partido Demócrata Cristiano Boliviano, programa, que está en la Corte Electoral. Es curiosamente el programa más ampuloso que está en los archivos del Tribunal Supremo Electoral. 124 páginas tiene el programa. Obviamente nadie lee eso, ¿no es cierto? 124 páginas de una teoría muy densa que empieza con los evangelios, sigue con las encíclicas papales, sigue con la tradición de los que vamos a ver muy rápidamente de los partidos demócratas cristianos en el mundo, etcétera, etcétera. Y después pasa a los asuntos nacionales. Es una cosa muy larga, está escrita en un idioma muy académico y obviamente, aunque me puedo equivocar, creo que nadie lee esos documentos, tal vez con excepciones, pero generalmente eso, tal vez la señora Verónica ha leído. Sí. A ver, cuéntenos qué le ha parecido. Estaba por tomos, así como usted dice, tomo 1, tomo 2, decía, en sus programas, y realmente sí es ampuloso. Estimado público, el programa del partido es realmente un programa muy bien hecho, pero creo yo que no tiene mucho asidero con la praxis cotidiana del partido, que es algo que voy a mencionar ahora mismo. La práctica del partido ha sido desde un comienzo como ha sido, y es hasta hoy. Si no fuera por el señor Rodrigo Paz y su candidato a vicepresidente, seguiría siendo un partido muy pequeño. Siempre alrededor del 2-3% del favor del público, muy pequeño. Pero el partido tiene realmente un programa muy bien hecho. Otra cosa es que no se lo sigue. Y eso fue desde un comienzo. Quiero mencionarles algunos datos. En 1967, aquí le he puesto el nombre, el partido entra al gabinete del general René Barrientos y obtiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde ellos creen, los demócratas cristianos, que van a poder practicar la idea de la solidaridad con las clases populares sin caer en ideas socialistas. Duró poco ese ministerio y el partido incubó en su seno una juventud izquierdista. Esa juventud se separó del partido en 1970 y formó los cuadros principales del movimiento de la izquierda revolucionaria MIR. Tal vez ustedes en los últimos días han escuchado otra vez los himnos del MIR o han escuchado que el candidato ganador Rodrigo Paz es hijo de Jaime Paz Zamora, del cual vamos a hablar brevemente, que fue presidente de la República y distinguido miembro del partido y justamente el propiciador del pragmatismo dentro del partido. De todas maneras, una parte importante de la juventud se separa, forman el MIR, Partido de la Izquierda Revolucionaria, que ya no existe, ha perdido su sigla, su personalidad jurídica, y, estimado público, este MIR también se divide. La extrema juventud de ese partido forma una parte del ELN, del Ejército de Liberación Nacional de tendencia guevarista, y se va a Teoponte.
En eso termina una parte importante de la juventud de la democracia cristiana. Esto no es de extrañar, vamos a ver que en el FRI hay fenómenos muy similares. En 1978 el partido tiene un candidato presidencial propio entre comillas, porque no es un miembro del partido, sino es un general del grupo bancerista, un poquito disidente, el general René Bernal. Ustedes no han escuchado hablar probablemente de este señor que solamente tuvo un cuarto de hora glorioso en 1978. Luego, en 1980, en esa elección cuya primera mayoría relativa la ganó Hernán Siles Suazo, el partido apoyó al expresidente Luis Adolfo Siles, en coalición con un partido que desapareció a los pocos años, que no hay que confundir con la democracia cristiana, que es el Partido Socialdemócrata de Bolivia. Ese partido, estimado público, tuvo una vida muy corta, acompañó al presidente Barrientos, su vicepresidente fue Luis Adolfo Siles Salinas, que estuvo además pocos meses en la presidencia, fue derrocado por el general Obando en un golpe de Estado, sucedió a Barrientos a su muerte. Y obviamente el Partido Demócrata Cristiano no logró gran cosa apoyando a Luis Adolfo Siles. En 1989, ahí el Partido Demócrata Cristiano logró, después de la victoria de hace pocos días, su pequeño gran triunfo. Su jefe, Luis Ocio Sanguinés, fue electo vicepresidente de la República por votación congresal, no por votación popular. Luis Ocio Sanguinés, vicepresidente en la última presidencia del general Hugo Banzer. Ese vicepresidente no se destacó por nada notable. No hay ningún proyecto de ley, ninguna actividad notable, tampoco ninguna resistencia a Banzer, absolutamente nada del partido, que solamente tenía 2 puestos ministeriales. En 2005 apoyó el Partido Demócrata Cristiano a Podemos, que era una especie de refundación de Acción Democrática Nacionalista del general Banzer. Después de la muerte del general Banzer, este partido ADN sufrió los embates del tiempo, podríamos decir, literariamente. Y un ala progresista capitaneada por el actual candidato Quiroga, fundaron Podemos, separándose ostentativamente de la vieja ADN. Con poco éxito, Podemos duró poco. Pero ustedes ven cómo el Partido Demócrata Cristiano se va siempre acercando a la derecha, o como ellos dicen, acercándose a las realidades de la vida política. Una distinguida miembro de este partido es todavía Tomasa Yarwi, de la cual ustedes seguramente han oído hablar. Como ven, estimado público, este partido ha tenido esa tendencia de que empieza con elementos que podríamos llamar progresistas, si nos referimos sobre todo a la época de 1970, y termina siendo un partido, diremos, acomodaticio, es decir, se acomoda, se adapta a las circunstancias del momento, y si esas circunstancias son de partidos de derecha, de un auge de posiciones de derecha, este partido lo hace sin ningún problema. ¿Cómo justifica el partido? Y aquí me voy a referir también a 2 o 3 elementos del programa, donde está curiosamente una especie de justificación de la acción pragmática posterior,
de la democracia cristiana. Tanto el Papa León XIII como los partidos demócratas cristianos europeos, que hasta hace poco han sido partidos grandes, poderosos, exitosos, han creído, estimado público, que hay que tener siempre una posición centrista. Esa es también la opinión de León XIII. O sea, hay que estar en el medio de la discusión política. Ni con los partidos socialdemócratas, socialistas y comunistas de la izquierda, ni tampoco con los partidos liberales, conservadores y fascistas de la derecha. Hay que estar en el medio, el partido abierto siempre a coaliciones de todo tipo. Por eso quisiera mencionarles un poquito de la historia de la democracia cristiana a nivel mundial. Les voy a mencionar los casos de Alemania, Italia, Chile y Venezuela, que han sido los 4 partidos demócratas cristianos más grandes del mundo. En Alemania, estimado público, se fundó un partido cuyo nombre lo dice ya todo. En 1870 se funda el Partido del Centro, exactamente con ese nombre, Partido del Centro. Es el partido que dice representar los intereses de la población católica de Alemania. Hay que considerar que hasta hoy, aunque la inmensa mayoría de los alemanes hoy no se interesan por cuestiones religiosas en absoluto, pero históricamente los católicos han sido una minoría, una gran minoría, pero la mayoría, y en las regiones más prósperas, en Prusia, Berlín, etc., eran protestantes. Entonces, este Partido del Centro es el partido que defendió los intereses de los católicos, sin ser izquierdistas ni tampoco ser derechistas. No sé qué piensan ustedes, pero es la dogmática de la posición centrista, que empieza con el nombre mismo del partido. Este Partido del Centro siguió existiendo en Alemania hasta 1933, hasta la subida de Hitler al poder. Y su época de oro, porque estuvo en todas las coaliciones gubernamentales, fue entre 1918 y 1933, la época de oro. Es la famosa República de Weimar, la época más democrática en la historia alemana, donde el Partido del Centro, siempre aliado a la socialdemocracia por su izquierda y al Partido Liberal por su derecha, conforma unas coaliciones moderadas, la política de la moderación, que no hay duda hasta 1933 rindió frutos, yo diría, bastante aceptables. A partir de 1945, después de que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial y fue ocupada por las potencias extranjeras, ya en 1945 se funda el Partido Demócrata Cristiano Alemán, que está hoy en el poder. El jefe del gobierno, que en Alemania se llama el canciller federal, el primer ministro, es miembro de ese partido, de la democracia cristiana. En votación, ha habido hace poco elecciones parlamentarias en Alemania, ha resultado ser el partido más votado todavía en Alemania, un partido demócrata cristiano. Y por lo tanto su jefe, que es ahora Friedrich Merz, es ahora el canciller federal y está aliado, curiosamente, como en la República de Weimar, con la socialdemocracia y con unos cuantos ministros liberales. O sea, esa especie de coalición centrista ha resultado, estimado público, relativamente exitosa. Eso es lo que yo quiero mencionarles a ustedes, porque es el punto central de la politología contemporánea. La democracia cristiana en Alemania ha resultado ser el partido del éxito económico. Cuando se fundó la actual República Federal de Alemania en 1949, el primero
canciller federal, el primer ministro, fue Konrad Adenauer, y este señor era el jefe y fundador de la democracia cristiana. Y estuvo de canciller federal bastantes años, y le sucedió algo que los liberales aquí en Sudamérica desprecian. Le sucedió el gran liberal Ludwig Erhard, que es el autor de la economía social de mercado, cosa que los liberales ahora dogmáticos no quieren oír hablar, pero que en Alemania y en Europa Occidental, les diré la verdad, ha resultado simplemente muy exitosa. Es una economía donde casi todas las empresas pertenecen a agentes privados, pero el Estado tiene una función reguladora. Y es también una sociedad donde los impuestos son relativamente altos, sobre todo los ingresos superiores, para financiar obras sociales, una seguridad social ejemplar, obras de infraestructura, etcétera, etcétera. Y obviamente lo que les va a gustar a ustedes, el sistema universitario alemán, que es absolutamente gratuito de principio a fin. No se cobra absolutamente nada a los alumnos. Entonces ustedes comprenderán que en los últimos 110, 120 años, esa coalición centrista ha tenido no más un cierto éxito. Y el éxito es obviamente un factor que santifica, que legitima cualquier régimen. Y no hay duda que en Alemania y en otros países, en Austria es muy similar, Holanda, Bélgica también, ha resultado un sistema exitoso. El otro gran partido demócrata cristiano ha sido el italiano, fundado en 1946, cuando Italia, mediante un plebiscito popular, dejó de ser una monarquía y se estableció la actual república parlamentaria. Desde 1946 hasta 1994, como ustedes ven, es casi medio siglo, el Partido Demócrata Cristiano gobernó Italia. Y este partido se dedicó a fomentar a sus pares en América Latina, sobre todo en dos países donde fue muy exitosa la democracia cristiana, en Venezuela y en Chile. Quiero mencionarles, estimado público, algunos datos sobre esos partidos demócratas cristianos en América Latina. En Venezuela hubo una terrible dictadura militar bajo un general atrabiliario y arbitrario, Marcos Pérez Jiménez, que terminó en 1958 porque todas las fuerzas políticas del país se unieron contra la dictadura. Y durante 40 años, entre 1958 y comienzos enero de 1999, solo dos partidos se repartieron el poder en Venezuela, siguiendo de alguna manera el modelo de Europa Occidental. El Partido Demócrata Cristiano, llamado COPEI, el nombre no dice nada, el nombre significa Comité de Organización Política Electoral Independiente, y el partido ADECA, los ADECOS, el Partido Acción Democrática, que era la socialdemocracia. O sea, entre la democracia cristiana y la socialdemocracia se repartieron el poder en Venezuela durante 40 años, cuando al final el último presidente de este periodo fue precisamente un demócrata cristiano, Rafael Caldera. En las elecciones a fines de 1998 triunfó el famoso Hugo Chávez Frías y terminó con el modelo de los dos partidos. Nunca más estos partidos se han podido recuperar de ese golpe. La oposición actual en Venezuela no tiene mucho que ver ni con la democracia cristiana ni con la socialdemocracia. La señora María Corina Machado, por ejemplo, no militó en ninguno de esos dos partidos.
Pero hay que reconocer que esos 40 años fueron económicamente muy exitosos. Era la época en que Venezuela recibía inmigrantes de todo el mundo, incluyendo Bolivia. Muchos distinguidos profesionales bolivianos emigraron a Venezuela dentro de esos 40 años. Y lo que vino después, que se puede medir entre otros factores, por ejemplo, por el índice de emigración, 7 millones de venezolanos han abandonado su país. Entonces se puede decir que después de este glorioso periodo de alternancia, como en Europa, entre socialdemócratas y demócratas cristianos, vino un partido populista cuyos éxitos económicos, lo diré muy suavemente para no herir susceptibilidades, no han sido muy grandes sus éxitos económicos. La democracia cristiana se ha hundido en Venezuela. Y algo similar, aunque el partido todavía existe, ha sucedido en Chile. Quiero mencionar a ustedes que 3 notables presidentes chilenos, Eduardo Frei, de 1964 a 1970, Patricio Aylwin, de 1990 a 1994, y Eduardo Frei, hijo, de 1994 al 2000, han sido presidentes de Chile. Y no hay duda de que esos gobiernos económicamente, y también en el campo, por ejemplo, educativo, es la época en que se expande enormemente el sistema universitario chileno, han sido épocas más o menos prósperas. Pero, entre tanto, a partir justamente del año 2000, o sea, hace 25 años, la democracia cristiana chilena está en franco retroceso. Hoy es un partido pequeñito que oscila entre el bloque de la derecha y de la izquierda y que se va dividiendo a menudo. Entonces, estimado público, para que yo les cuento todo esto, no para aburrirlos, sino para que vean ustedes que la democracia cristiana ha jugado no más un rol importante, por lo menos en algunos países latinoamericanos. Aunque, como hemos visto en Bolivia, ese ejercicio político de la democracia cristiana no ha sido demasiado brillante. Pero, y es lo que yo quisiera defender aquí, tampoco ha sido un rol completamente inútil. Es decir, algo han hecho. Han, sobre todo, popularizado una idea que puede ser politológicamente interesante, es decir, una teoría política abierta a sectores populares, a los de más bajos ingresos, más bajos niveles educativos, etc., con el argumento de la solidaridad, de la caridad y del amor al prójimo cristianos. O sea, sin de ninguna manera acudir a fuentes socialistas, marxistas u otras, aquí la democracia cristiana también en Bolivia se ha abierto paso, en Bolivia muy modestamente, hacia sectores populares. Es altamente probable que el éxito que tuvo el anterior domingo este partido se deba al voto oculto de masistas, que están desconcertados, que no sabían por quién votar, que no les gustaba el señor del Castillo o el otro, en fin. Puede ser, hay siempre muchas explicaciones, y en la sesión anterior justamente hemos discutido ampliamente por qué ganó ese candidato. No vamos a repetir esto, pero de todas maneras, lo que yo les quiero mostrar es que la democracia cristiana a nivel mundial ha jugado y ocasionalmente juega todavía un papel que no es despreciable. La democracia cristiana, cuando acudió sola a las votaciones, nunca pasó del 3%. Pero, estimado público, eso no quita que un partido pueda tener un potencial que luego se desarrolla tal vez en coalición con otros. Es decir, esa idea, hay que abrirse a los sectores populares, pobres y explotados,
pero no con consignas marxistas, sino con nuestra propia raíz cristiana del amor al prójimo, esa idea no es tan mala. Y además es una idea que tiene su complemento liberal, porque la democracia cristiana siempre se ha sostenido en la idea del valor único del individuo, de la persona y de los derechos humanos. La democracia cristiana que dominó durante 50 años la política italiana, por ejemplo, tiene un signo, una especie de escudo en los cuales hay una sola inscripción, que la han tomado también los demócratas cristianos en casi todos los otros países europeos. Y esa inscripción dice libertas. Libertas en latín es libertad, en contra justamente de la poderosa corriente comunista socialista que también después de la Segunda Guerra Mundial parecía que iba a dominar Italia. En las primeras elecciones después de la guerra, en 1948, para que vean que todo el que hace encuestas puede equivocarse, la opinión generalizada era que los comunistas y socialistas que estaban coaligados iban a ganar esas elecciones. Y sin embargo ganó brillantemente la democracia cristiana. Esto es solamente para indicarles que el gran mérito de la democracia cristiana en Europa y en América, no hay democracia cristiana obviamente en países islámicos, en el Asia, en la China, Japón, etc., no hay. Es una cosa que existe donde hay una tradición cristiana. Pero esa idea hay que combinar la defensa del individuo, el valor supremo de la persona, de la libertad individual, de la libertad de conciencia y de los derechos humanos, combinarla con el amor al prójimo y la solidaridad, es algo, estimado público, que ha sido adoptado, adoptado por muchos otros partidos. Es decir, hay muchos partidos de centro izquierda moderada, incluyendo la socialdemocracia en Europa, que prácticamente ha adoptado estos principios. Antes de pasar al free, a la izquierda, ¿alguien quiere comentar?